Trataré de ser muy breve, es un tema sumamente amplio que pues atañe a todas las mujeres, ¿no? Desde la recién nacida, podríamos decir, hasta la adulta mayor. ¿Por qué? Porque desgraciadamente hemos normalizado la violencia. A mí como abogada litigante, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer el procedimiento de violencia familiar porque hace más o menos 10 años fui parte del equipo de trabajo del Consejo Estatal de la Mujer. Posteriormente hoy Secretaría de la Mujer, donde tuve la oportunidad de estar con diferentes mujeres maltratadas en un albergue temporal para mujeres, en el cual el tema de la violencia me interesó muchísimo porque descubrí que hay muchas mujeres que no logran reconocer la violencia que viven en sus familias, ¿no? Porque decía desde la recién nacida. En muchas ocasiones estamos hablando que cuando tú maltratas a un bebé, cuando tú le hablas fuerte a un niño, cuando tú ejerces una fuerza física, ¿qué es la violencia, no? Empezaríamos por decirlo, ¿no? La violencia es esa fuerza física desmedida para querer imponer mi voluntad. ¿Cómo? A través de diferentes formas, a través de la situación económica, de la situación psicológica, de la situación sexual, física. Inclusive vemos muy común que hoy en día dicen, ahí tenemos en muchas instituciones públicas las famosas, o el famoso violentómetro, ¿no? ¿En qué consiste el famoso violentómetro? Decir, identificar qué tipo de violencia vivo en mi domicilio, vivo en mi trabajo, vivo en mis ambientes, ¿no? Hoy me voy a ir a particularmente la violencia familiar. Como abogada decía, a mí me interesa mucho el tema y nos hemos dedicado en el colegio a defender mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer no entiende que en el momento que el esposo es el que controla el gasto, ¿no? Ya desde ahí está ejerciendo violencia, ¿no? O que el esposo no te dice cuánto gana, o el esposo dice, ten 500 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, 5000 pesos semanales, tú hazte cargo de los gastos, pero yo no te voy a decir exactamente en qué gasto mi dinero, ¿no? En el momento que el esposo te solicita y te dice, vamos a pensar en las mujeres, ¿tú trabajas? Sí, pero tú trabajas y tienes que hacerte cargo de los niños, tienes que hacerte cargo de la comida, tienes que hacerte cargo de la casa, ¿no? Es decir, a veces las mujeres no se logra identificar la violencia, ni siquiera económica, mucho menos pensemos en la psicológica, ¿no? Y si te trato mal, pues es que tú tuviste la culpa porque no hiciste bien de comer, ¿no? Y esta situación se ve reflejada no solamente en un matrimonio, sino desgraciadamente el hombre se desquita con la mujer y normalmente también con los hijos. Y la mujer se desquita con los hijos. Y es lo que se le llama, se vive constantemente un círculo de violencia. ¿Cómo lograr identificar como mujer si en mi vida o en mi familia se está ejerciendo violencia, ¿no? Yo no me voy a meter con el aspecto psicológico, sino me voy a meter con el aspecto eminentemente legal. Cuando en tu relación empiezas a sentir que las cosas no van bien, ¿no? Como que hay una cosquillita como mujer donde el hombre no te valora, no te respeta, no tienes libertad, ¿no? Es decir, no puedes salir a tomar el café con las amigas porque tienes miedo de que cómo vaya a reaccionar, ¿no? O ves unos zapatos, ¿no? Y dices, no me los puedo comprar porque se vaya a enojar, ¿no? Ahí ya empieza, tal vez en tu vida, en tu familia, estás viviendo una situación de violencia económica, ¿no? Cuando te haces sentir desvalorada, no te deja, no sé, pensemos, no te dejan estudiar, no te dejan dedicarte a lo que tú quieres, tú eres la única que hace el control de tus hijos o de tu familia, hay dejos de cierta violencia, ¿no? ¿Y qué hacer, no? Muchas mujeres dicen, bueno, ok, lo vivo, ¿no? Inclusive si el hombre te engaña, ¿no? A veces dicen, ay, ¿cómo va a ser violencia si el hombre me engaña, ¿no? Bueno, está ejerciendo una violencia psicológica y emocional. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos que tramitar el procedimiento de violencia familiar, debemos explicarle esta situación al juez, porque el juez, desgraciadamente con los esquemas que apenas están modificándose, tanto en la sociedad como en los servidores públicos, a veces no entienden los grados de violencia, no dicen, me controla por celular. Hay muchos hombres que con el simple celular las mujeres tiemblan de que el hombre les vaya a revisar el celular, tienen que borrar conversaciones porque no pueden platicar con la amiga, con la sobrina, con la mamá, porque el hombre hasta el celular les está revisando, ¿no? Digo, es amplísimo el tema, sin embargo, ¿qué hacer, no? Hoy en día, en el Estado de México y casi en todos los estados de la República, hay un procedimiento que se llama procedimiento de violencia familiar. Este procedimiento de violencia familiar está hecho ¿para qué? Para la protección de la mujer. Y desde el inicio de la demanda, es decir, desde la admisión de la demanda, que es de 24 a 48 horas, de una vez ingresado el procedimiento, se tiene la posibilidad de recibir ciertas medidas de protección. ¿Qué medidas de protección tiene el Estado? Digo, esta modificación, recordemos que ha ido evolucionando. Este procedimiento lo encontramos en nuestra legislación desde el año 2009. Pero ¿qué tipo de protección puede haber? Hay medidas de protección de emergencia, medidas de protección preventivas y medidas de protección de naturaleza civil. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la mujer no sabe o no entiende o no comprende que puede separarse de su esposo y puede estar viviendo en el domicilio donde vivían, es decir, no necesariamente tiene que salirse del domicilio, es decir, ¿a quién tienen que sacar? Al violentador, ¿no? Y el violentador, aunque la casa esté rentada, aunque la casa sea de su mamá, aunque la casa sea prestada, ella tendrá la posibilidad durante todo el procedimiento de estar viviendo en ese domicilio.
Otro de las medidas, digo, estoy poniendo ejemplo de las medidas de protección que existen. La pensión alimenticia. Si la mujer en este momento no tiene, o es decir, es ama de casa solamente y no recibe remuneración económica, en ese momento ella puede solicitar, bueno, o aunque trabaje, puede recibir la pensión económica por parte de su esposo para ella y para sus hijos, que será fijada. Si no tiene trabajo, que muchas mujeres no lo conocen, si no tienen trabajo, podrá ser fijada conforme a un salario mínimo. O si tiene un trabajo estable, podrá ser conforme a su sueldo. ¿Y por qué hablo de estas opciones? Porque a veces las mujeres no tienen miedo de salir de esa situación de violencia porque dicen, ¿y dónde voy a vivir? ¿Y de qué voy a comer? ¿No? Y si me va a amenazar, otra de las grandes maravillas de este procedimiento es el auxilio de la fuerza pública. Se emiten por parte de un juez estas medidas de protección en copia certificada y oficios dirigidos tanto a la policía municipal como a la policía estatal para que en el momento que el agresor quiera o el violentador quiera afectarte a ti o a tus hijos en tu lugar de trabajo, en tu lugar de escuela que ahorita están cerradas, en tu casa, la policía tendrá que acudir de manera inmediata a llevarse al violentador. Digo, el procedimiento de violencia familiar es amplísimo, pero ¿por qué me parece importante en el día de hoy tocarlo y por lo menos dejar la pequeña espinita de ese procedimiento? Porque hay muchas mujeres que no lo conocen. Hay muchas mujeres que viven situaciones de violencia donde dicen el divorcio, ¿no? Pero el divorcio, desgraciadamente, hoy te deja como mujer completamente desprotegida. Es decir, el divorcio causado simplemente ve por la separación y hasta que no pelees, solamente medidas precautorias te darán la guardia y custodia y pensión alimenticia. Y mientras tu protección, ¿dónde está, no? Es decir, mientras la protección de tus hijos, la protección de tus bienes, porque es otra de las cosas que maneja el procedimiento de violencia familiar, el embargo de bienes, o el que no puedan tocar los bienes hasta que no se dilucide el procedimiento. Es decir, podríamos hablar muchísimo de este procedimiento que sirve para la protección de la mujer y hoy en el Día Internacional de la Mujer debemos ver que ya hay mecanismos legales que nos protegen, que hay organismos que inclusive públicos que no es necesario pagar a un abogado. Es decir, el mismo Estado hoy en día tiene abogados especializados en la materia que puede proteger a las mujeres, inclusive si no tienen redes de apoyo, darles esa red de apoyo. Que no solamente es ejercido por la vía familiar, sino también por la vía penal. Hoy en día muchos hombres no saben que ejercer violencia en contra de la mujer es un delito que merece pena privativa de prisión.